Comunidad discursiva. Es un grupo de personas que comparten prácticas comunicativas con la utilización de textos para poder llegar a fines específicos. Dentro de este se desprende la competencia discursiva, que es un medio de comunicación y entendimiento también llamado conciencia retórica. De esta comunidad discursiva se desprende la comunidad académica, que es un conjunto de personas que comparten intereses en común dentro de un ámbito académico de educación superior donde se hace presente la exigencia, lo elaborado y lo complejo. Dentro de este concepto de comunidad académica se desprende lo que es leer y escribir, ¿no? Lo que es leer tanto en lo habitual como en el contexto académico que es en la universidad, lo mismo con escribir. Enfocándonos en lo que es leer, leer es tratar de entender o comprender un texto y esto implica comprenderlo, interpretarlo, analizar ese mismo texto. En lo académico se habla de que son textos más complejos y que ese entendimiento se va para poder adquirir conocimientos y formarnos. En cambio, el concepto de escribir, ¿no?, responde a que es un medio para plasmar ideas o pensamientos en algún tipo de soporte usando signos escritos y que van a perdurar en el tiempo, ¿no? Pasando esto al qué es escribir en lo académico, se plantea que se utiliza para plasmar conocimientos adquiridos, resúmenes de textos, apuntes de clase, anotación de definiciones específicas, y todo esto cambia la utilización de un lenguaje más formal, más académico. Debido a los conceptos trabajados, podemos desprender en esta ocasión el enunciador, enunciatario y referente. El enunciador es el que lleva adelante el discurso, desde una experiencia personal o desde un saber, ¿no? El enunciatario es el que recibe atento ese discurso, es el que recibe el mensaje. Y después el referente, que es el mensaje o de lo que trata ese mensaje. Desde lo definido de qué es leer y qué es escribir, se desprende la representación social de la lectura, que plantea que se produce que la lectura sea reflexiva y crítica, ¿no? Que se pueda comprender ese texto, y para esto se puede consultar a diferentes fuentes, a diferentes informaciones, para poder confrontar desde las ideas que abarca el texto, desde nuestros conocimientos previos, desde el contexto del autor y desde el mismo contenido del propio texto. Estas consideraciones fueron cambiando en las distintas esferas sociales y en los distintos tiempos históricos. Por ejemplo, se consideraba la lectura como práctica de placer estético, luego se consideró como una práctica militante y también como una práctica que nos lleva a un saber, a un conocimiento. De esta representación social del lenguaje podemos desprender los géneros discursivos, que son series de enunciados lingüísticos que adquieren ciertas características en común, como el contenido temático, el estilo o la composición. Dentro de estos podemos clasificar dos tipos, que son los primarios y los secundarios. Los primarios son los más inmediatos, los pocos elaborados, digamos. Y los secundarios son los más elaborados, lo que necesita más preparación. Dentro de los primarios podemos encontrar las entrevistas, las cartas, y dentro de los secundarios podemos encontrar un cuento, una poesía, una definición de diccionario. Para dar ejemplos podemos nombrar diferentes géneros discursivos que son, por ejemplo, los literarios, los periodísticos y los científicos. Dentro de los literarios podemos
definir los cuentos, las novelas. Dentro de los periodísticos, las noticias, las crónicas, y de lo científico, monografías, definiciones. Paratexto es un conjunto de enunciados que acompañan al texto principal y que permiten que dicho texto se elabore como libro y se proponga como tal ante el público. También nos permite anticipar de qué trata ese texto. Ejemplos de este podría ser el título, el subtítulo, el prefacio, el índice, el icono, fotos, gráficos, años, fechas. Por último, las referencias bibliográficas son un conjunto de datos de los textos que se ha consultado o citado para poder elaborar un texto. Estos datos deben permitir identificar las fuentes a las que se han recurrido.